Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Jorge, bienvenidos a un nuevo video más aquí en mi canal, esta vez de nuevo con C++, y el día de hoy quería ahora sí que practicar un poquito lo que son funciones y que aprendiéramos qué son las funciones, cómo funcionan, cuál es el propósito realmente, y realmente es algo muy sencillo, o sea, no es nada del otro mundo, son simplemente bloques de código como pequeños programitas que podemos guardar para luego utilizar cuando nosotros queramos. Y de hecho los programas que hemos estado haciendo, que de hecho siempre ven que aquí hay un supuesto int main, eso es una función principal, es una función que se ejecuta siempre como el inicio de nuestro programa. Entonces vamos a crear una segunda función para que veamos cómo la podemos utilizar en C++, ¿ok? Entonces, ok, continúen conmigo. Voy a crear aquí algo que es void. Quiere decir que es una función natural, sin ningún tipo de dato, no va a regresar nada, y ahorita voy a explicar bien qué significa eso de regresar algo. Y después ya vamos a ver bien entonces en qué consiste. Ok, entonces vamos a decir aquí cout para hacer una impresión de esta función. Vamos a imprimir un mensaje como esta es una tarea a ejecutar, y vamos a también aquí a colocar un final del mío. Ok, entonces ya con esto nosotros ahí tenemos una función que imprime esta línea de código, o sea, va a ser esta ejecución que está aquí nada más. Y bot quiere decir que no va a regresar ningún tipo de dato, que solo es una tarea que vamos a hacer y ya, y eso es todo. Ok, entonces vamos a guardar ese programa y vamos a pasarnos aquí a la terminal para compilarlo. Entonces lo que voy a hacer es voy a compilar ese programa con G++, y vamos a dejarlo así y vamos a ejecutar el programa y veamos qué sucede. Como ustedes pueden ver, el programa no está haciendo nada, o sea, esta línea de código no se está ejecutando, y la razón de eso es porque la función solamente está ahí existiendo, solo está declarada, no está siendo utilizada por la línea, o sea, vaya, por las instrucciones que de hecho se están ejecutando en nuestro programa. Entonces, para eso tenemos esta función main, esta función principal, como les comentaba. Y como pueden ver, el programa comienza aquí y luego llega a esta línea de retorno 0, que lo que hace es regresar un código, vaya, de ejecución. En este caso sería 0. Por eso aquí dice int. Ahorita les voy a explicar un poquito más cómo funciona eso. Y pues no tenemos ningún llamado a la función que ya declaramos. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar aquí tarea. Simplemente colocan tarea, abren y cierran paréntesis. Como ven que se hace con las funciones cuando las declaras, por lo general siempre les pones paréntesis alrededor, porque pueden aceptar parámetros, que son otras cosas que ahorita vamos a ver. Pero la pueden colocar ahí, digamos, 2 veces. Y esto quiere decir que esa tarea se va a mandar a llamar 2 veces. Pero ojo, aquí va a pasar algo muy interesante. Vamos a ver qué sucede y vamos a ver por qué. Me va a decir primero que tengo un error, ¿ok? Y me dice que no está declarada la función tarea, a pesar de que está aquí abajo. Entonces esto es importante. En C++ se empieza a leer el código a medida que tú vas avanzando, ¿no? Entonces entras aquí en main, se lee esto, ¿vale? La computadora interpreta esto y nunca vio en ningún lado que está la función tarea por acá declarada. Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a venir aquí arriba y vamos a escribir void tarea y la vamos a declarar. Simplemente declararla como si declaráramos una variable cuando tú haces, por ejemplo, int x, y luego puedes utilizar x y hacer cosas con el valor de x. Aquí es casi lo mismo, ¿ok? Simplemente que vamos a declarar una función como si fuera una variable para que luego la podamos utilizar. Entonces, ya declarándola al inicio, ya el programa sabe que esa función existe y que tarde o temprano la vamos a necesitar utilizar. Entonces, ahora que tenemos esto, lo único que tenemos que hacer es, ok, ahí se me alentó un poquito la máquina, es recompilar y ya podemos utilizar nuestro programa. Y vamos a ver que va a ejecutar esa tarea 2 veces, ¿ok? Estamos utilizando una función, ¿ok? Ahora que ya entendemos esta parte de declarar funciones en C++ y cómo las podemos mandar a llamar, también es necesario
entender los tipos de funciones, bueno, los tipos de funciones que podemos utilizar, o sea, las funciones que nos van a regresar un valor de determinado tipo, por ejemplo, un número entero, o por ejemplo un carácter o un número flotante, ¿ok? Por decir un ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es crear una función de tipo numérico, parecido a este main que tenemos aquí. Pero esta función lo que va a hacer es simplemente sumar un número. Entonces vamos a sumar un número o dos números y vamos a utilizar incluso parámetros, ¿ok? Entonces vamos a tener aquí un número A y un número B declarados. Y vamos a crear la función por acá abajo. Vamos a decir int sumar. Vamos a sumar un número A y un número B. Y lo que vamos a hacer aquí es, vamos a decir que el resultado va a ser igual a A más B. ¿Ok? Y vamos a utilizar la palabra return resultado. Y esto que está aquí, ¿qué significa? Ok. Esto que ven aquí, el primer elemento es la declaración de la función. La función se está declarando como un int. Quiere decir que va a regresar un número entero como cualquier otro. Solo que primero va a pasar por una función, por una ejecución de código. Al final, la palabra return significa que ya en este momento vamos a regresar una variable y ese sería como el valor que va a ser el número de tipo entero, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo. Luego viene el nombre de la función, en este caso sería sumar. Y luego tenemos lo que vienen siendo unos parámetros. Los parámetros son variables que se le pueden pasar a una función básicamente para que los podamos utilizar dentro de la misma. Y en este caso el parámetro siempre se le debe especificar qué tipo de variable es. En este caso es una variable de tipo entero. En C++ podemos pasar variables primitivas o más adelante se pueden pasar también punteros, referencias, objetos incluso. Y estas variables ya con el valor que se les pasa aquí se puede utilizar para obtener un resultado y luego regresar el resultado. Entonces yo vengo aquí a mi método main y yo digo, bueno, pues digamos que yo quiero a lo mejor imprimir un resultado de dos números. Yo puedo simplemente colocar cout y voy a decir la sumatoria la suma de 5 y 6 es, y voy a colocar aquí el método sumar, directamente esa función. Y lo que vamos a hacer es que voy a colocar aquí los parámetros, voy a colocar 5 y 6. Entonces estas dos variables en el mismo orden en que está declarando representan estos parámetros. Entonces el A es representado por el 5 y el B es representado por el 6. Entonces yo puedo guardar este programa, puedo venir aquí a mi terminal, compilar, y al momento de ejecutar, bueno, pues yo veo que la suma de 5 y 6 es 11. Entonces esta función se interpreta como si yo colocara aquí directamente un número de tipo entero, ¿ok? Como si yo hiciera esto, como si yo colocara aquí 11 directamente, porque es una función de tipo entero. Y asimismo se puede hacer con todos los otros tipos de objetos que tenemos en C++, ¿no? Con todos los tipos de elementos que podemos utilizar. Básicamente las funciones nos sirven para poder no solamente programar utilizando bloques de código que nos ayuden a reutilizar el mismo, porque esto lo podemos utilizar más de una vez. Puedes utilizar incluso como lo que les comentaba, que puedes ejecutar una tarea una y otra vez y ya no tienes que volver a escribir el código. Pero bueno, se pueden utilizar para muchas otras cosas más. Tienes recursividad, más adelante, funciones que se llaman a sí mismas, tienes programación funcional, tienes métodos, que las funciones también son partes de los métodos también. Son básicamente, los métodos son básicamente funciones, etcétera, ¿no? Pero eso ya son otros conceptos que vamos a profundizar más adelante. Entonces, ahorita, ¿qué hemos aprendido? Lo primero es que las funciones se deben declarar como variables en C++. Es necesario hacerlo
¿Por qué? Porque entonces así, si tú las programas después del código que se está ejecutando actualmente, que vendría siendo el método main, como ya están declaradas, pues eso quiere decir que podemos acceder a ellas. Otra cosa es que las funciones pueden ser de tipo void, que es que no van a regresar ningún valor, o pueden tener algún tipo de elemento, como por ejemplo un número entero, un punto flotante, un carácter, puede ser cualquier tipo de dato en C++ y regresarte un valor con la palabra return. Y también aprendimos que se pueden tener parámetros en las funciones con el que podemos pasar valores de variables, y eso pues nos darían resultados diferentes. Si yo aquí paso 5 y 6 me daría 11, pero si paso 10 y 6 pues me daría 16 naturalmente. Entonces eso puede ser muy útil a la hora de querer programar también con un poco más de dinamismo. Entonces, amigos, esto ha sido todo por este tutorial. Es algo bastante sencillo. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Si te gustó el video, no olvides dejar un like, dejar un comentario, y nos vemos en un próximo video tutorial aquí en mi canal. Chao.